Y ahora vamos con el otro tema del que todo México está hablando. Como mujer, comparto el enojo y la inconformidad. Las invito a que denuncien. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Y en donde las mujeres y las niñas se sientan libres y se sientan seguras. Bueno, esa es la intención y eso es lo que dice Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien decidió el día de ayer decretar la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. En su cuenta de Twitter publicó un documento en el que explica qué acciones acompañarán esta medida para proteger a niñas y mujeres. Sheinbaum señaló que el 65% de las violaciones se registra en los domicilios de las víctimas y el 95% de los casos el agresor es alguien conocido. Estos datos son importantes porque los círculos cercanos a las mujeres que sufren violencias en México son los círculos donde están los agresores. Como mujer, comparto el enojo y la inconformidad y a veces también la impotencia de muchas mujeres que me escuchan. Las invito a que denuncien. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, absolutamente todo, para construir una ciudad segura y en donde las mujeres y las niñas se sientan libres y se sientan seguras. ¿Cuáles serán las medidas que llevará a cabo el gobierno de la ciudad? Se enviará una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México para crear un registro público de agresores sexuales con sentencia firme para que todos en la ciudad sepan quiénes son los violadores. Exhorta al Congreso local a aprobar la ley que sanciona el acoso y la violencia digital, denominada Ley Olimpia, que contempla la creación de un banco de ADN para identificar a agresores sexuales. Anuncia mayor presupuesto para los centros de atención integral a las mujeres a partir de 2020. Contempla la profesionalización con certificación de los ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos especializados que atiendan delitos de carácter sexual. Se construirán más senderos denominados Camina Libre, Camina Segura. Todas estas acciones se suman a las cámaras de seguridad y los botones de pánico en las calles y el transporte público, también a la campaña en escuelas llamadas No es costumbre, es violencia y otra en medios masivos llamada Date cuenta. Dice la jefa de gobierno, denuncien, pero pues si las mujeres denuncian, atraviesan represalias por parte de los familiares de sus agresores. Si las mujeres denuncian, se encuentran con una burocracia criminal en el Poder Judicial de la Federación, o en los poderes judiciales locales o en los ministerios públicos, donde pues simple y sencillamente retrasan las investigaciones y por supuesto la reparación del daño nunca llega y menos la seguridad para quienes denuncian. ¿Qué esperar de esta medida que será implementada en la capital del país? La autoridad nos muestra el diagnóstico que hizo más claramente, cuáles son las edades donde están pidiendo mayormente la agresión, qué ha pasado en las carpetas de investigación, por qué no hay sanción a los agresores. Nos parece que si la autoridad profundiza más, podríamos ver que eso sí va a tener un impacto. Nosotras lo que estamos o vamos a solicitar a la gobernadora es que incorpore estos delitos graves. Entonces creemos que se tiene que ampliar esta declaratoria, estos dos delitos de desaparición y feminicidio. ¿Cómo tomaron estas medidas, este anuncio, los colectivos feministas en la capital? Desde el movimiento feminista sabemos que no podemos aplaudir ni festejar cada vez que el gobierno haga algo a favor de las mujeres. Tampoco podemos agradecerles cada vez que realizan su trabajo de forma correcta. Pues porque es su obligación. De acuerdo con cifras del INEGI, en la Ciudad de México al menos 8 de cada 10 mujeres fueron víctima de algún tipo de violencia emocional, económica, patrimonial, física, sexual o de discriminación de género. Y en el 40% de estos casos, el agresor es cercano. El acoso y las agresiones sexuales en espacios públicos afectan a cerca del 60% de las mujeres capitalinas. La tasa de muertes por homicidio en la Ciudad de México es de 3.4 por cada 100,000 habitantes y solo 4 alcaldías concentran el 62% de las agresiones contra las mujeres en la capital. Estamos hablando de Iztapalapa,
Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Álvaro Obregón. ¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres? Se trata de un mecanismo de protección de los derechos humanos establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue decretado en 2007. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Cuando un estado o un municipio es declarado con alerta de género, quiere decir, o estamos hablando, de que en ese lugar existe un peligro inminente para las mujeres y el gobierno está obligado a disminuir los casos de feminicidio contra ellas en cualquier modalidad, también sus violencias o las violencias que padecen. Y las acciones que se aplican son la prevención a través de la educación, cultura institucional, campañas permanentes, entre otros. La seguridad con la recuperación de los espacios públicos, búsqueda de mujeres desaparecidas, emisión de órdenes de protección, entre otros. 3. La justicia a través de la revisión de expedientes, la creación de unidades de análisis de contexto dentro de los ministerios públicos, un modelo de sanción a los funcionarios públicos, una coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, además del uso de bancos de datos para estos casos. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? La alerta de género se aplica a las personas que trabajan en instancias gubernamentales y a la población en general sobre la urgencia de detener los feminicidios, el acoso callejero, laboral, escolar o doméstico, la discriminación y la violencia que viven las mujeres, con el propósito de garantizar una buena calidad de vida. Además, una vida libre de desigualdades. ¿Quién la emite? La emite el gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para que el gobierno pues la declare, es necesario que sea solicitada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. El gobierno por sí mismo jamás la emite, así que siempre se ve obligado, como en el caso del gobierno de la Ciudad de México, a emitirlo. Antes, en la capital, 18 entidades ya habían activado esta alerta en todos o en algunos de sus municipios. El primer estado en declararla fue el Estado de México, los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Toluca, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Iztapaluca y Cuautitlán. El resto de las entidades con alerta son Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Durango, Campeche, Oaxaca, Puebla y el estado de Jalisco. Estos son los estados, pues, prácticamente más de la mitad de la República Mexicana ha activado o tiene activa la alerta por violencia de género. Ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo por la igualdad de género que plantea más empleo, oportunidades de bienestar, mejores condiciones laborales, atención médica y el combate a la discriminación en beneficio de las mujeres. Por lo que a nosotros corresponde decirles que no va a haber en este gobierno discriminación, no vamos nosotros a apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la Constitución, y no habrá machismo. Ahí está el asunto. Arme usted su opinión y sobre todo denuncie. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.